¿Quieres comenzar a invertir? En este video revisaremos una de las estrategias de inversión más simples y de menor riesgo, como es invertir con ETFs. Revisaremos qué son, qué porcentaje de rendimiento nos ofrecen y al final del video serías capaz de elegir uno por ti mismo. Bienvenidos a un nuevo video, yo soy María Andreina y este es tu canal educativo Toro Púrpura. Para entender los ETFs tenemos que partir de las acciones, los índices bursátiles y los fondos indexados. Así que para hacerlo más fácil, comencemos con la siguiente analogía. Imaginemos que estamos en un restaurante con un menú amplio de más de 100 platos, entre entradas, platos principales y postres. Y para medir las preferencias de los clientes y las ventas, el restaurante ha reagrupado los platos según ciertas características. Por ejemplo, las 10 combinaciones más pedidas, los 8 platos de temporada, o los 10 postres más vendidos. Ahora, si vemos al restaurante como el mercado, específicamente como la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, representada por el Nasdaq y la Bolsa de Nueva York, y los platos como las empresas que cotizan allí, que son aproximadamente 6.000 empresas nacionales, al igual que los platos, las tengo que agrupar de alguna manera para medir el comportamiento del mercado, ya sea que las agrupe por sector económico, por tamaño según la capitalización de mercado, o por cualquier otra característica. Y así surgen los índices bursátiles. Entre los más conocidos podemos nombrar al Dow Jones, que reúne a 30 empresas de sectores líderes, el Russell 2000, que agrupa a 2.000 empresas pequeñas, el Nasdaq 100, que agrupa a las 100 empresas más grandes del sector de tecnología, innovación y consumo, y el S&P 500, que es uno de los más conocidos, porque agrupa a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, en base a su capitalización de mercado, abarcando diversos sectores que representan el 80% del mercado estadounidense, lo que lo hace el índice con mayor relevancia. Estos índices resumen en un número el desempeño combinado de las empresas que los forman, facilitando el análisis de las tendencias del mercado. Por ejemplo, si el S&P 500 estuviera subiendo, quiere decir que el promedio de las acciones que lo forman han subido de precio. Y a su vez, si el S&P 500 estuviera al alza, también representaría una señal de confianza en el mercado y de optimismo en los inversores. Mientras que si estuviera a la baja, podría ser señal de incertidumbre o de una recesión. Ahora volvamos al restaurante para imaginar que tenemos una reunión familiar y queremos llevar los postres de ese restaurante. Y supongamos que nuestros gustos no suelen coincidir con los de la mayoría y la última torta que compramos quedó casi entera. Pero comprar varias tortas enteras saldría de nuestro presupuesto. Así que vamos a aprovechar la presentación de degustación que nos ofrece el restaurante con porciones más pequeñas y a un precio más bajo de los postres más vendidos. Y de esta manera nos aseguramos de cubrir los gustos de la mayoría. Volviendo al mercado, algo así pasó con los índices. Una persona que compra una acción específica y se da cuenta que un índice está teniendo un crecimiento mayor al de su inversión, pensaría en cómo lograr el mismo rendimiento y para esto tendría que comprar todas las empresas que componen el índice. Por ejemplo, si está interesado en el S&P 500, tendría que comprar las 500 empresas que lo forman. Y si sacamos la cuenta solo de las 10 primeras empresas, podemos ver que sale del presupuesto de inversión de la mayoría. De manera que en 1976, John Bogle, fundador de Vanguard, crea el primer fondo indexado, el Vanguard 500, que ofrece en una porción más pequeña la misma composición del índice S&P 500 y a un menor precio, introduciendo al mercado un producto sencillo y de bajo costo que facilitó la diversificación para inversores minoristas, es decir, para personas individuales como nosotros, porque nos permitió tener acceso a una amplia variedad de empresas sin tener que comprar cada acción individual y a su vez reducir el riesgo específico de cada acción. John Bogle observó que índices como el S&P 500 tenían un rendimiento histórico razonablemente bueno, que estaba entre el 8 y el 10% promedio anual, lo que superaba en muchos casos la selección activa de acciones. Él consideraba que los gestores activos no logran superar consistentemente el mercado en el largo plazo. Y en lugar de tratar de adivinar qué acciones o sectores van a prosperar, él recomendaba invertir en el índice completo. Así introdujo la inversión pasiva, donde simplemente replicas a un índice, evitando la toma de decisiones constantes de cuándo comprar o cuándo vender una acción determinada, lo que puede fomentar la disciplina para la inversión a largo plazo.
Y aquí quiero agregar la opinión de Warren Buffett sobre la diversificación. Él ha comentado que un inversor sin conocimiento sobre la empresa en la que desea invertir y sin tiempo para aprender sobre las inversiones, diversificar a través de fondos indexados que repliquen al S&P 500 podría ser la mejor estrategia de inversión para construir riqueza a largo plazo. De lo contrario, si dedica tiempo a conocer una empresa, a leer sus estados financieros, concentrarse en la selección cuidadosa de unas pocas empresas sería más lucrativo. Luego, en 1993, aparece el primer fondo cotizado en bolsa o ETF de los Estados Unidos, el SPY o el SPY por State Street Global Advisor, que al igual que el fondo indexado de Vanguard, tiene como objetivo replicar al índice S&P 500, ofreciendo una forma simple y diversificada para invertir en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Y desde su creación, el SPY o el SPY sigue siendo uno de los ETFs más grandes y líquidos del mundo, con los mayores volúmenes de negociación, y marcó el inicio de la creación de miles de ETFs. En 1998 se crea el ETF Día, nuevamente de State Street, que sigue al Dow Jones. En 1999 se crea el QQQ de Invesco, que sigue al Nasdaq 100. En el 2000 aparece el IWM de BlackRock, que replica al Russell 2000. Luego aparecen otros ETFs del S&P 500 como el IBB de BlackRock también y el BOO de Vanguard. Y de igual manera surgen otros fondos indexados como el de Fidelity y el de Schwab. Y se estará preguntando cuál es la diferencia entre los fondos cotizados en bolsa o ETFs y los fondos indexados. Y la principal diferencia está en la manera como se negocian, es decir, en la manera como se compran y venden. Los ETFs los puedo comprar y vender como una acción, es decir, en cualquier momento durante el horario de mercado, a los precios en tiempo real, mientras que en los fondos indexados, la orden de compra o venta se va a ejecutar al final del día, después que el mercado haya cerrado a las 4 de la tarde, al precio de cierre de ese día, al NAV o valor neto del activo. Y les dejo un artículo con 25 términos financieros en la descripción. A su vez, los fondos indexados pueden no estar disponibles para residentes fuera de los Estados Unidos, mientras que la mayoría de los ETFs sí los podemos conseguir en la plataforma del broker. Ahora, si comparo el rendimiento promedio anual de los fondos indexados y de los ETFs del S&P 500 para los últimos 10 años, puedo ver que han logrado el mismo resultado del 13%, porque replican al mismo índice. Y si agrego el rendimiento promedio para los últimos 3 años, puedo ver que ha estado sobre un 9%. ¿Y qué significa este porcentaje? Tomemos por ejemplo al SPY. Cuando decimos que tuvo un rendimiento del 13% en los últimos 10 años, no significa que creció 13% cada año en una línea recta. Porque si grafico los rendimientos de cada año se ve muy diferente, con subidas y bajadas, momentos donde subió hasta un 31% o cayó hasta un 18%, fluctuaciones propias de invertir en el mercado. El 13% lo que representa es un promedio anual y compuesto, calculado para mostrar cómo habría crecido nuestro dinero si lo hubiéramos dejado invertido en los últimos 10 años, suponiendo que comenzamos a invertir en el 2014. O cómo hubiera crecido en los últimos 3 años, si hubiéramos comenzado en el 2021. Si vamos a la calculadora de interés compuesto que les he compartido en otros videos, para calcular cómo crecería nuestro dinero en una inversión, este valor es el que colocamos en la tasa de interés estimada. Supongamos una inversión inicial de 0, un aporte mensual de $300 por 10 años y a un crecimiento del 13%. Calcular y podría tener $73.000. Ahora, volviendo a los rendimientos de los diferentes fondos indexados o ETFs, para revisar esta información puedo ir a la página de los gestores de estos fondos, por ejemplo, State Street Global Advisor, que lleva al SPY, hago clic en ver detalles, selecciono Performance y encuentro el rendimiento o el desempeño del fondo para diferentes periodos y a su vez en comparación con el índice. Lo puedo ver desde su creación un 10.47% o en los últimos 10 años, como en el ejemplo, un 12.96%, etc. Si selecciono Holding, encuentro las principales empresas que lo forman,
qué porcentaje representa cada una y cómo mantienen la misma composición del índice que se muestra en la tabla derecha. Si bajo, también puedo ver su distribución por sectores, donde tecnología tiene la mayor porción con el 32%. Ahora vuelvo al inicio. Aquí también consigo el precio del ETF y el ratio de gastos, que sería como los costos operativos del fondo, una cifra importante que comparamos con otros fondos en busca de conseguir el ratio más bajo. De igual manera, puedo conseguir esta información para los otros fondos, como el FXAIX de Fidelity. Nuevamente, en Performance puedo ver el retorno promedio anual para diferentes periodos. Para los últimos 10 años, un 13.09%, etc. Si selecciono composición, encuentro la distribución del fondo por sectores y comparada con el índice SP500. Las 10 empresas con el mayor peso, etc. Ahora, si selecciono en FI, encuentro su ratio de gastos, que es uno de los más bajos, de 0.015%, lo que equivale al cobro de 15 centavos de dólar al año por cada $1.000 invertidos. Y aquí también veo el precio del fondo, que es más económico que el SPY o el BOO de Vanguard. O podría usar la página de Yahoo Finanzas. Coloco el símbolo que quiero ver, el BOO por ejemplo, selecciono Performance y consigo el retorno o el rendimiento anualizado para diferentes periodos, en los últimos 10 años, 5, 3, etc. Y en Holding también puedo ver las principales empresas que lo componen y los sectores. O colocar otro símbolo como el SPY o el QQQ, etc. La ventaja de Yahoo Finanzas es que puedo ver diferentes fondos o ETFs en un solo sitio. Si el video les está siendo útil, recuerden regalarnos un like, compartir, comentar o suscribirse al canal. De esa manera nos ayudan a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias y continuamos. Y ahora vamos a comparar el rendimiento promedio anual de los ETFs de los diferentes índices, que sería SPY, DIA, QQQ y el IWM. Y lo voy a comparar para los últimos 10 años, donde podemos apreciar que el QQQ, que sigue al Nasdaq 100, ha tenido el rendimiento más alto, con el 18%, seguido del SPY con el 13%, durante los últimos 10 años. Si agregamos a la comparación los últimos 3 años, podemos ver que la tendencia se mantiene, aunque los rendimientos entre el QQQ y el SPY estuvieron más cercanos. Y aquí podría preguntarse cuál de los dos selecciono. Y algo que nos ayudaría a decidir es tomar en cuenta que el QQQ está formado por 100 empresas, en su mayoría de tecnología, concentrando el 52% de su composición, a diferencia del SPY, que está formado por las 500 empresas más grandes de diversos sectores, lo que lo hace una muestra más representativa de todo el mercado estadounidense, ideal para los que buscan una inversión más estable y de menor riesgo, en comparación con el QQQ. Y quizás elija invertir en uno solo o en ambos, según sus objetivos de inversión y su perfil de riesgo. Rebalanceo. Otro punto importante es que estos índices no son estáticos y van a ir cambiando con el tiempo. Por ejemplo, el SP500, que reúne a las 500 empresas más grandes por capitalización de mercado, cambiará a medida que estas empresas crezcan o por el contrario pierdan valor, cambiando su posición en el índice, que se actualiza trimestralmente. Así, por ejemplo, fue incluida Tesla en el 2020 después de cumplir con los requisitos requeridos y fue eliminada Macy's al dejar de cumplir con los requisitos. De igual manera, el fondo indexado o el ETF, al replicar al índice, harán lo mismo. Ajustarán posiciones, comprarán las acciones nuevas, eliminarán las viejas, rebalanceando nuestra inversión automáticamente sin requerir ninguna acción de parte nuestra. También quería diferenciar que no todos los fondos o los ETFs replican un índice. Existen muchos fondos y ETFs que agrupan empresas y activos seleccionados por gestores profesionales, en busca de lograr rendimientos mayores a los índices. Los fondos que siguen al SP500 suelen estar en la mayoría de los portafolios de inversión, porque históricamente han funcionado y puede ser la mejor estrategia de inversión para la mayoría. Poseer al mercado replicando su desempeño a través de un fondo indexado.
Y aunque los rendimientos pasados no garantizan los rendimientos futuros, podemos conseguir información que nos permita tomar una decisión de inversión. Espero que esta información les haya sido útil. Gracias por compartirla a quien le pueda ser de ayuda. Gracias por sus likes, por sus comentarios y por suscribirse al canal. Los espero en el próximo video.